Puede ser. Vamos a comenzar esta entrevista hablando un poco sobre su vida. Yo quiero que usted me diga su nombre completo, dónde... No estamos grabando ahora. Dígame su nombre completo, dónde y cuándo nació, y cuénteme un poquito sobre su familia, sus papás, sus hermanos. ¿Cuál es su nombre? Empecemos por su nombre. Sí. Bueno, mi nombre es Guillermo Afrau Rullán. Nací en Corozal, Puerto Rico, pero vine a Jayuya a los 2 años. Aunque mis padres eran de Jayuya, fueron allá, yo nacía en Corozal. Y me crié en Jayuya, estuve toda mi vida en Jayuya. Y fui maestro de escuela cuando me llamaron al ejército. Y pues, al empezar la guerra, nosotros nos llamaron el servicio militar obligatorio. La guerra empezó el 25 de junio del 50, me parece que fue, y ya el 16 de octubre nos llamaron al servicio obligatorio y ingresamos el 16, ese día juramos. Y el día 1 de marzo salimos para Corea a las 1:30 de la tarde. No sabíamos qué era para él, pero... Dígame, volviendo al principio de la entrevista, dígame su fecha de nacimiento. Bueno, yo tengo 2 fechas. De verdad, yo nací el 15 de diciembre de 1925, pero fui inscrito el 26 de junio del 26. O sea que oficialmente cumplo 90 años en junio, pero ya los cumplí en diciembre. Sí. Dígame algo sobre su familia, sobre sus papás, sus hermanos. Bueno, mi papá y mi mamá, pues, hubo un divorcio en casa, cuando yo tenía como 14 años. Y me crié casi tiempo con mi padre. ¿Y tenía hermanos y hermanas? Sí, tengo una hermana de padre y madre. Y entonces mi papá contrajo nupcias, segunda nupcia, y tuvo tres hijos. Y mi mamá tuvo una hija también. ¿Usted fue el único que fue a la guerra? Sí, en casa sí, porque yo era el mayor. Sí, el mayor. ¿Hasta qué grado usted estudió? Bueno, yo empecé, en aquel tiempo no había muchos maestros, y empezamos todos como maestros provisionales. Y entonces íbamos a estudiar los sábados a la universidad en Ponce, en la Ponce High, y los veranos a la universidad. Y así uno estaba haciendo las dos cosas, estaba aprendiendo, estaba dando la práctica, y entonces estaba supuesto a graduarme en junio del 50, pero del 51. Pero como me llamaron del ejército, no pude ir a la graduación. Y Aurea Rullán, ¿sabe quién era? Mi tía, ella me presentó que ella se graduó también, y ella me trajo el diploma y me mandó una copia a Corea, normalista. ¿Ves? Tenía 80 créditos, se suponía que eran 60, pero yo tenía muchas electivas. O sea, que usted se graduó, pero usted estaba en Corea. Me graduaba, terminaba, pero había que esperar al verano para la graduación, que era en junio. Pero como había ingresado al ejército, me habían llamado, no pude ir. Entonces Aurea, mi tía, que ella se graduaba también, ella fue y entonces me mandó la copia, una pequeña copia a Corea. ¿Usted recibió su diploma en Corea? Sí, lo tengo en casa, la copia pequeñita. Yo siempre guardaba todo. Sí. ¿Cuánto inglés usted sabía antes de ir a la guerra de Corea? Más o menos lo mismo que sé ahora, porque faltaba la práctica. Porque ahora, aunque nunca no he sido tan allá en inglés, pero me defiendo. Sí. ¿Cuál fue su reacción, don Guillermo? Y la reacción que usted recuerda de los puertorriqueños cuando
se dio la noticia de que la guerra de Corea había empezado? Bueno, lo menos que me imagino, yo estaba en la calle Comerío, Bayamón, y estaba con un amigo de Corozal. Estamos estudiando en el verano, era en el verano. Entonces estaba visitando a un soldado puertorriqueño que estaba en Panamá y había venido de pase y era amigo de este muchacho. Cuando vino la noticia, ¿ves? No nos imaginábamos que íbamos a estar pronto, nos iban a llamar. Y un día salí de la escuela, de la segunda unidad estaba dando clase en la unidad de Collores. Y cuando llegué, le habían puesto una lista y se llevaron como 8 o 10 maestros aquella vez de allí. Y de eso ingresamos ese día 9. Y de los 9 quedo yo nada más. Estaba José Juan Mazzini, murió Oscar Rivera, que era doctor, Alejandro Santiago, Toñín La Negra, que no sé si lo conoce, que todos estos muchachos. Quedo yo nada más de esos 9. ¿A todos esos se los llevaron? Sí, ingresamos el mismo día, uno tras otro. Pero Oscar y José Juan y Alejandro no, lo sacaron del barco, porque resulta que el 30 de octubre pasó lo de Jayuya, y ellos, como Oscar era hermano de la esposa de Griselio Torresola, que fue de los que iba a matar a Truman, pues lo sacaron del barco, y a José Juan Mazzini y a Alejandro, esos no fueron a Corea, se quedaron en Jayuya. O sea, don Guillermo, que usted no fue de voluntario a la guerra. No, éramos obligatorios. Era El obligatorio. draft que le decían. ¿Sabía usted, don Guillermo, dónde quedaba Corea? ¿Qué sabía usted de Corea? Pues mira, cuando yo estaba en 4º grado, antes daban todas esas cosas. Entonces mi de Jesús, doña Pilar, que le decía que era una maestra bien buena, y hacíamos viajes imaginarios. Y entonces en Holanda, nosotros sabíamos todo eso, y de Corea tenía otro nombre, Chosan o algo así, no recuerdo otro nombre que le conocíamos, en vez de Corea, otro nombre. Y sabíamos algo de Corea, o sea, no me sorprendió, porque... Esa entrevista era de John Woo en inglés. ¿Qué dijo ella? Eh, Porque ella me iba a entrevistar en inglés, yo le había dicho en inglés, pero no la hace. vamos a empezar con la pregunta otra vez. De Corea. ¿Sabía dónde estaba Corea? Yo sabía. ¿Qué conocía de la historia de Corea? Yo sabía eso de Corea, sabía. Porque la maestra es un viaje imaginario, ¿eh? Entonces, de las costumbres y eso de Corea. Yo no sé si ahora lo dan, pero ella, Missy de Jesús, yo no sé si la he oído nombrar. Maestra de Gilberto y todo, una mujer muy querida. ¿Cómo, don Guillermo, cómo usted se sintió al ser enviado a Corea a pelear? Bueno, resulta cuando me llamaron al ejército, pues estaba en duda. Decía una cosa, si me rechazan es que soy muy débil. Y decía contraria, menos que no soy pana, entonces, ¿entiendes? Porque yo no era tipo atlético, ¿verdad? Pero por otro lado, yo creía, pues yo era un joven idealista, yo siempre estaba leyendo y cosas, y yo creía que en las Naciones Unidas, y creía que eso era, porque la Naciones Unidas decía que si un Estado era atacado por otro, todos los demás miembros le caían encima a ese, y así evitaba que había guerra. Y entonces, por eso yo creía que era una guerra justificada, ¿entiendes? La democracia son cosas que después uno puede cambiar, porque ve las realidades, pero que idealmente era. Y entonces, pues, tengo una carta que yo le escribí a mi papá el día que salí, que salgo hoy a la 1:30 de la tarde, vamos, salimos, y yo le di un centavo, la tarjetita, que la tengo en casa, yo diciendo al papá que alguien tenía que ir,
Yo creía mucho en esas cosas, ¿no? Creía y luego uno siempre piensa, cuando cuando iba en el barco, decía, de nosotros, algunos de estos no vamos a regresar. Y pues en ese lado estaba, no me sentía amargado, perseguido. Aunque nunca hubiese ido a ser voluntario, que no creo en la guerra. ¿Usted sintió que era su responsabilidad participar en la guerra de Corea? Yo creo que la guerra, de mi punto de vista, en aquel tiempo, era justificada. O sea, si por ejemplo Rusia y China, que eran miembros de las Naciones Unidas, hubiesen estado, pues o sea, se acababa la guerra, no era necesario, pero al ellos respaldarlo, prolongó la guerra. Y ahí murieron mucha gente. Don Guillermo, cuénteme otra vez, al principio usted empezó a hablar de esto, pero vamos otra vez a hablar de cómo fue que usted llegó al ejército. ¿Cómo fue? Cuénteme esa historia otra vez. ¿Cómo fue que usted llegó a...? Bueno, cuando me recibí la carta, tengo las cartas, hombre, ahí las tengo yo, las traje hoy, del servicio selectivo que dice el presidente de Estados Unidos, que se cuento que se presente para examen físico. Y la firmó Armando Rivera, que era el postmaster. Entonces fuimos allá y al poco otra carta, preséntese para ingresar. Entonces iba uno siempre asustadito. ¿Cuántos años usted tenía, don Guillermo? Tenía como 23 años. Eso fue en el 52, en el 50. ¿Usted recuerda dónde lo enviaron para hacer su entrenamiento básico? Ese es el día más triste de mi vida. Cuando ingresamos ese día nos mandaron a Tortuguero, campamento Tortuguero, y como yo estaba acostumbrado a Jayuya, que era tan fresco, y nunca me había sentido tan mal en ese arenal que había, ese calor que hacía, y me sentí bien triste allá, bien triste. ¿Y por qué se sentía triste? Fue porque no estaba acostumbrado a ese clima allí, porque eso es un arenal y uno se acostaba en Tortuguero, una cosa horrible. Y ese sol caliente. Y los primeros días también, cuando uno le pagan, nos daban $30 al mes en un sobre. Y uno decía, pero a la familia le mandaban lo que decían dependencia, $180, pero a nosotros era $30, que eso era, no creía que, aunque daba para mucho en aquel tiempo, las cosas eran baratas. Y entonces no me gusta, en verdad no me gustaba el ejército, nunca me ha gustado que me maten mucho. Aunque después yo allá fue, en Corea yo fui sargento primera clase. ¿Por cuánto tiempo estuvo usted en entrenamiento? No, eso me parece que eran 12 o 14 semanas. ¿De entrenamiento? Sí, porque ingresé el 16 de octubre y ya el 1 de marzo salíamos para Corea. ¿Usted piensa, don Guillermo, que ese entrenamiento que usted recibió lo preparó para la guerra? Sí, porque en ese 12 semanas me parece que era. Porque el otro mes que nos dieron 30 días porque íbamos a ir para Panamá. Y cuando nos dijeron, era ya para Navidades, nos dieron 30 días porque íbamos para Panamá. Y nosotros llorando, porque íbamos para Panamá, no íbamos a estar con la familia y eso, ¿ves? Pero cuando regresamos, dijeron, no, usted tiene la desgracia que donde van es para Corea. Se nos cayó el alma a nosotros. Pero 12 semanas, uno le enseñan todo. Que no aprende, le enseñan todo. Después que tú estás allá, tienes que ajustarte en lo que te acostumbras y se pone cosas. Dígame otra vez, don Guillermo, ¿cuándo y cómo fue que usted fue para Corea? ¿Cómo?
Explíqueme cuándo, el día en específico. ¿Cuándo salió usted de Puerto Rico para Bueno, el Corea? 1 de marzo. El 1 de marzo. ¿De qué año? Me acuerdo como ahora, el 51, porque en octubre, el 16 de octubre fue que ingresamos. Y el primero, me acuerdo como ahora, hacía un calor inmenso. Y ya estamos dentro en el barco. Cuando llegó un general que sacó a Oscar y José Juan y otros que eran de otros pueblos que eran nacionalistas o sospechaban, ¿ves? Porque esta gente eran nacionalistas de Boca, pero no eran gente, Oscar no era, ¿sabes? Y lo sacaron. ¿Se acuerda cuando llegó a Corea? Bueno, primero, cuando llegamos a Corea estábamos en Japón primero, estuvimos en Japón primero unos cuantos días, entonces en una base, bueno, nosotros llegamos a Camp Drake en Yokohama, un campamento militar, de ahí nos pasaron a Sasebo, que era una base naval japonesa, ahí estuvimos unos cuantos días. Entonces una tarde a las 8 de la noche salimos en un barco japonés, Maru, siempre tienen los barcos japoneses, terminan en Maru. Salimos a las 8 de la noche y llegamos por la mañana. ¿A Corea? A Corea. Entonces ahí, a Busan, el puerto abajo de la península. Y entonces ahí abordamos unos trenes y subimos hacia el norte. Y de noche paraban el tren porque había guerrillas. Y vaya saltaban, paraban el tren, un tren de esos. Y después seguíamos hasta que nos llevaron a un sitio que de ahí nos repartieron a diferentes sitios. Primero nos mandaron, a mí me mandaron a un batallón de norteamericanos, noveno primero, ¿ves? Y a Miguel Castañer de ayuda a otro batallón 10 de artillería, yo estaba en el noveno. Y otros al 15, el regimiento 15, ¿A qué y al unidad? 7. ¿Ah? ¿A qué unidad y compañía lo asignaron a usted? Bueno, no, pero cuando fuimos nos mandaron porque en esos días que había empezado la integración del ejército, ¿entiendes? Y que antes Truman había ordenado la integración del ejército, y entonces nosotros fuimos a ese batallón que eran de Georgia, eran bien racistas. Entonces ahí nos mandaron nosotros como para empezar, porque del grupo que fuimos había nada más que 2 puertorriqueños que eran de color completo, ¿ves? Pero los primeros días no nos hablaban. Pero después empezaron a llegar los muchachos de Nueva York, americanos, que ya conocían más a los puertorriqueños. Y yo hice amistad con ellos y tengo las cartas que me escribieron después, porque después nos mandaron el 65, a los 3 meses, ¿entiendes? Ahí fue que usted estuvo, esa fue su unidad y su compañía. Sí, de ahí nos mandaron el 65 Infantería, entonces fui a la compañía G. ¿Cuál era su especialidad? Bueno, yo era infantero, riflero en el pelotón. ¿Cuánto le pagaban a usted por ser soldado? Bueno, cuando yo nosotros éramos $30 que empezamos. Allá no recuerdo cuánto nos pagaban porque nos daban, pero después cuando yo salí ganaba 150, porque era sargento, ¿verdad? Que en aquel tiempo era. Pero primero pasé como soldado raso, y ahí pues al tiempo yo, en un pelotón está el platoon leader que se llama, el teniente, que es un teniente. Entonces está el platoon sergeant, sargento de pelotón, que se llama. Y después el ayudante del sargento de pelotón. Entonces yo era primero cabo y después me pasaron. Entonces después yo era assistant platoon sergeant. Entonces, un relato que fui a Corea, a Japón nos mandaban a descansar una semana. Mientras estuve allá el 23 de diciembre del 51. Cuando regresé, habían matado 4 de mis amigos. Y entonces el teniente lo habían herido y el pelotón, entonces yo me hice cargo del pelotón. Tuve un tiempo, el jefe de allá, hasta que llegó un teniente americano y un puertorriqueño que era de Corozal, un sargento. Y entonces, ¿Se recuerda de los nombres?
Fíjate, del sargento, el sargento era Dionisio Rivera, que era de Guayanilla. El teniente era Manuel Acevedo, de Adjunta. Y ahora, el otro día yo escribí, tengo un artículo de uno de esas personas que mataron. Él me había dicho que su esposa era familia en Jayuya. Y ellos son primos, no se sabe, los Vélez de Jayuya, de esta muchacha, Almida, la maestra, y de don Abelardo Vélez. Entonces, la esposa de ese muchacho era prima de Almida. Y me dijo el nombre, el muchacho me dijo, mi esposa se llama Wilhelmina Santiago. Y eran recién casados ellos. Yo le escribo, te voy a dejar a casa de Gilberto una copia para que lo vea. Que yo escribí el otro día. Y dice, entonces cuando él lo mataron, cuando yo vine lo habían matado. Entonces cuando yo regresé empecé, y ahora fue que vine ahora en octubre, fue que pude conseguir hablar con las viudas. Y hablé con el niño que él nunca conoció. Y le hice un relato bien bonito. Y hablé con él y todo. Él vive en Nueva Jersey. Y el teniente de Acevedo murió, pero no, eran de Adjunta también. Sí. Don Guillermo, ¿cuál fue su primera impresión cuando usted llegó a Corea? Bueno, el primer día que estábamos allí, nosotros buscando a los amigos, porque los que fuimos después nunca nos vimos más, ¿sabes? Por ejemplo, a Miguel Castañer lo vine a ver una sola vez allá en Corea, porque nos estaban a diferentes sitios, ¿eh? Y hay gente que salimos de acá y yo nunca lo he visto más, que eran de Jayuya, como Aristide Salgado se fue para allá con nosotros, y yo nunca, hasta supe que murió, no lo vi. A Nelson Torres, el hermano de David Torres, el del café, murió hace poco, nunca lo vi en Corea, lo vine a ver aquí. Y alguna gente nunca lo vi más. Pero ¿qué usted recuerda de cuando llegó a Corea? ¿Qué usted recuerda haber sentido, qué emoción usted recuerda cuando llegó a Corea? Bueno, uno siempre está pensando en la muerte, siempre uno piensa, ¿eh? Entonces, a veces yo me ponía a pensar, me sentaba a pensar en Jayuya y me acostaba de noche y sabía yo, en aquel tiempo yo sabía desde que entraba al pueblo, todas las casas, quién vivía ahí. Y de noche yo repasaba fulano, bien tal. Y siempre uno esperando que no, cuando íbamos a ver, yo jugaba que no tuviera que matar a nadie ahí y que nadie me matara. ¿Había pobreza en Corea? Sí, ahora Corea es una potencia, pero en aquel tiempo Corea del Norte era la parte industrial, la parte del sur era agrícola. Y uno pasaba, nosotros íbamos a un sitio, a veces sacaban unos viejitos en camilla que estaban muertos de hambre, así, de hambre. Y íbamos a quemar las casas nosotros. Una de las experiencias que había un sitio que venían los coreanos del norte y nos atacaban. Entonces nosotros nunca lo encontramos y era porque la gente tenía que, los escondían, tenían obligado. Entonces nosotros fuimos por el día a quemar las casas. Los sacábamos, iba a la casa y toda la gente ponía sus pertenencias en una sábana y se lo ponía en la cabeza. Y entonces los montaban en carro y quemábamos las casas. ¿A qué lugares usted fue en Corea? Fíjate que a nosotros no nos dejaban fraternizar con los civiles. Yo nunca fui a un pueblo, nosotros siempre estábamos en las montañas. Y donde más tuvimos fue en una parte que decían el Valle de Chorwon, que le decían el Iron Triangle, que era Kumwa, Pyongyang y Chorwon 3, que ahí fue que mataron a
a Marquito Mazzini, de Jayuya. Ese día nosotros estábamos allí, ahí fue donde más murieron gente. Eso es más. ¿Cómo eran, don Guillermo, las condiciones suyas de vida en Corea? En términos de pues, la comida, cómo dormía, Bueno, sus uniformes, ¿cómo eran sus condiciones de vida? Bueno, que cuando nosotros íbamos de aquí, en el barco, la comida aquí, en el barco no estábamos acostumbrados era mucho pescado, pero que sabía aceite de bacalao, era tan mala. Y que yo le echaba mucho pique, que antes no se conocía ese pique, el vinagre que uno hacía, pero esa salsa picante para poder comer, ¿verdad? Pero los muchachos a veces, como Toñín la Negra, ¿sabe quién es, verdad? Comía y vomitaba, ¿no? Porque se mareaba, pasó todo el tiempo acostado, llegó casi muerto ya. Entonces, quisieron que nos hablaron los cocineros que iban puertorriqueños, entonces nos daban arroz. Y en Corea nos daban arroz a nosotros 2 veces en semana. Cuando estábamos en el 65 nos daban, entonces le compraban el arroz, eso. Y comíamos bien, entonces esa era la ventaja. Entonces siempre nos llevaban comida hasta el frente, cuando se podía. Entonces, siempre había buena comida nosotros en ese aspecto. ¿Y su uniforme? No, el uniforme es la ropa de fatiga. Allí nadie, esa ropa bonita es cuando uno sale. Y cuando iba a Japón, que nos dieron, entonces íbamos a bañarnos una vez al mes o 2 meses. Entonces íbamos, si se podía. Entonces habíamos camiones con agua y ahí nos daban ropa de otros soldados y a veces nos quedaba más entallado y todo, era ropa de fatiga que le dicen esa ropa. En el tiempo que usted estuvo en Corea, ya usted me dijo que a usted le habían enviado su diploma de graduación, pero llegó a intercambiar cartas con su familia. Sí, seguro. Incluso los estudiantes discípulos me escribían. Y una muchacha que me escribía, tenía ya como 15 años, es bonita. Hace 53 años después nos encontramos, y como yo enviudé hace 22 años, fue mi compañera por un tiempo, en Jayuya, sí, pero no resultó, porque no quería venir a Jayuya, en San Juan, yo allá en una organización que se llama Purple Tree, la voy a nombrar. Hay que estar en San Juan y ella no quería ir para acá, y como yo tengo mi casa acá con un pedacito de finca y tenía esto solo. ¿Cómo usted fue tratado por los oficiales en Corea? Bueno, ¿Qué usted recuerda de eso? ¿Sintió algún discrimen? Mira, te voy a decir una cosa. No sé si tú has visto la película esa ¿has visto la película que esta muchacha hizo? ¿Verdad? En verdad, si vamos a decir, yo no puedo decir que había, conmigo, cuando estaba con los americanos en el 9º batallón, primero no nos hablaban, que eran del sur y eso, pero después fueron poco a poco, y el sargento, está hablando cuando yo estaba con los americanos, entonces el sargento mío era de Carolina del Norte, y yo tenía un seguro de vida que se le había comprado en Jayuya, y lo pagaba desde allá, la Jefferson Standard, que era de Greensboro, North Carolina. Entonces él me dijo, mira, yo vivo al frente. Entonces él hizo amigo mío, yo tenía 23, 24 años, él era 38, porque él había sido oficial en la Segunda Guerra y estuvo prisionero de los nazis. Pero como él era mayor del ejército, pues no necesitaban oficiales y se quedó en el ejército como Master Sergeant. Entonces encima de mí, cuando él se fue en rotación a regresar, me llamó, me dijo, Frau, mira, yo me voy ahora y espero que cuando tú vayas me visite en Washington, que yo voy a estar allá para que con mi esposa y mi perrita, que es lo que tenemos, y maneje mi nuevo Mercury que mi mujer me compró, ¿verdad?
Y entonces, cuando yo me licencié, le escribía. Y al tiempo me contestó, ¿sabe de dónde? De Corea otra vez, porque él estaba tan acostumbrado al ejército y se había ido otra vez, entonces me hablaba de los muchachos, pero que no lo había podido ver porque estaba en otra unidad. Y yo tengo la carta de esa. Entonces otro muchacho que lo visité, y tengo las cartas que era bien buena, entonces le tengo esa carta. Y otro, cuando un muchacho bien buenas personas, cuando me echaron al 65, el día que mataron a Marquito, él me escribió, yo tengo la carta también, y me dice, mira, ese día, yo sé que tú estabas allí, porque nosotros nos estábamos dando support, que le dicen, de artillería, y yo rogaba que no te pasara nada. Y yo la tengo la carta. ¿Tú sabes? O sea que su experiencia fue buena. buena. Sí, ¿Hizo amigos? Sí, seguro, porque tú sabes, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo en las películas que hablan del discrimen. El discrimen, porque, por ejemplo, con los negros sí que hay discrimen, ha habido siempre, pero en la vida real, si tú estás en Estados Unidos en aquel tiempo, en la Segunda Guerra Mundial, y unos puertorriqueños te llaman para el ejército, no para el 65, sino para entrar. Si tú eras negro, pues te ponían con los negros, o sea, porque había el prejuicio. Pero si era blanco, te ponían allá, y habían generales, grandes generales que hubo, mientras que los negros vinieron. O sea que el discrimen más bien era con los negros. Siempre ha sido, sí. Pero ahí con el 65 no había prejuicios. En el 65, porque había muchos oficiales, en cada de esos había oficiales americanos, pero más oficiales, tenientes y eso, pero eran buenos, o sea, trataban. Ahora después fue cuando pasó eso de último de Kelly Hill, porque ahí fue que empezaron a mandar americanos al 65, mucho, que ahí, ¿sabes? Lo desmembraron. Entonces ahí fue que hubo el discrimen contra puertorriqueños. Porque ya discrimen porque los enviaban a los sitios más que los difíciles. trataban, porque hay, por ejemplo, yo estaba leyendo en este sitio que mataron mucho. ¿En qué eligieron? Sí, pues eso era que era inexpugnable. Fue discrimen en cuanto no le dieron el support que se llama. Entonces, porque ya habían ido ahí los turcos que habían cogido eso, pero lo sacaron. Y americanos lo sacaron porque era un sitio que no se podía, era todo roca, no se podía hacer una zorrera, una trinchera o algo, que eso sale en la película. Pero después yo leía ya que vino un inspector del ejército y dijo que esa posición era inexpugnable, que lo que había era flanquearla, dejarla atrás. Y ellos por atrición, porque además de eso, que era de roca pura, no se podía, el enemigo estaba alto, era blanco fácil. Entonces, ahí fue que hubo mucho discrimen. Vamos a hablar un poquito del clima de Corea. ¿Cómo le afectó a usted el clima de Corea? Bueno, el clima era tremendo, bien frío. Entonces íbamos a veces de noche, una vez nos vestíamos de blanco todos para confundirnos en la nieve, para hacer una emboscada, si venían alguien, estaba bajo cero. Y muchos puertorriqueños les dio train foot, se les congelaron las piernas, los dedos de los pies, porque si tú estabas en movimiento. Y entonces a mí me hicieron responsable de esa gente. Yo tenía que echarle polvo, porque había que cambiarse las medias todos los días. Y yo era responsable, a veces yo mismo ponerle talco en los pies para que se secaran bien, para cambiarse las medias, para evitar eso. Y muchos puertorriqueños, y de nosotros también, se congelaron los pies y me amputaron eso. Don Guillermo, si yo le pregunto... Y también nos acostábamos en el saco, el sleeping bag,
y tenía uno que quitarse los zapatos y meterlos dentro, pues si uno los dejaba afuera por la mañana, tú no te los podías poner porque se encogían. Si yo le pregunto cuál fue la batalla más difícil en la que usted participó. Bueno, la más fue el día que mataron a Marco Mazzini, porque eso fue una carnicería. ¿Qué me cuenta usted de eso? Eso porque lo que pasa es que el octavo ejército había hecho una ofensiva completa y el 65 siguió para adelante. Y cuando vino a ver se quedaron muy al frente, al retirar estaban muy solos. Entonces ahí yo traía un jeep que era cubierto de zinc listo, que decían, nosotros decíamos el carrito de la carne, para echar ahí y ahí fue el día que mataron a Marco. Ese fue el más. Y ese día encontré no sé si conoce a Carlos Vicente, hermano de Barta. Me dijo, Guillo, nos vamos. Yo le dije, mira, pues espérame aquí, si el sargento dice que nos vamos, ¿sabes? Nos retiramos. Y cuando yo vine, ya él se había ido. No lo vi más, 35 años después lo vi en Jayuyenos ausente. O sea, esa fue la batalla más difícil. Sí, sí. Y después, pues, al último, estábamos ahí frente donde estaban las conversaciones de paz, que se llama Pambunyón, algo así, que se veían las torres allá. Nosotros estábamos ahí, lo que había era teníamos que ir en patrulla, ¿sabes? Para ver si había enemigos por allí cerca. Y recuerdo que yo salí del día el 28 de enero. El 27 me dijo el capitán, que era bien buena gente, un americano que vino, que yo tenía que ir a una patrulla con unos muchachos, y que eran nuevos esos muchachos. Entonces se da el caso que tú sales y te matan ese día. Yo me participé yo no quería ir primero. Capitán, que yo me voy mañana, yo no quiero estar un minuto. Pero no había otro remedio porque los muchachos eran nuevos y confiaban en mí. No me quedó otro remedio y fui. Y cuando llegamos allá, mira, por poco nos rodean. Entonces un muchacho de Corozal era, cuando el capitán de acá estaba mirando con las cosas, nos dijo que regresáramos. Porque estaban cayendo los morteros al lado y lado, se paralizó, como dice la gente, se frizó y no quería moverse. Y yo, mira, nos van a matar a todos porque cayendo para lado y lado. Y yo helándolo. Y yo fui el último, me quedé con él ahí. Y parece que por eso el capitán parece que vio que yo me quedé hasta el último. Y yo me imagino que por eso fue que me dieron la estrella de bronce, que tengo 2 ahí. Porque si soy otro, me voy a Juliglanda, como dice la gente, porque no pensé, y yo, mira, nos van a matar a los 2. Y yo lo alaba, y él no podía, el muchacho paralizado. De los nervios. Sí, se volvió, sí, hay gente que lo afecta, eso, sí. Nunca lo vi más ese muchacho, a veces quisiera saber si está vivo o no. Bueno, le salvó la vida en Corea. Sí, porque si no, qué desgracia hubiese sido si yo lo dejo. Para él y para mí también, porque entonces dice, mira, un cobarde se fue. ¿Usted fue herido en Corea? No, gracias a Dios. Ya me dijo la medalla que recibió. Sí, tengo 2. ¿Cuáles son? 2 de Bronze Star que le dicen. Por cierto, tengo una gorrita de esta que dice así Bronze Star, pero yo no me la pongo. Pero yo me la pongo a veces, pero es porque tengo los documentos en el bolsillo, porque la gente como esa, uno lo puede comprar esto donde quiera. Entonces, un día fui, inauguran ayuda que van a poner una torre allá en Mamelle, para mirar de allá. Entonces, yo no sé qué pasó. Que yo tenía puesta y el doctor Miranda me dijo, tú fuiste de lo que fuiste en Corea, porque había aquello. Y él, mire, doctor, mire, enseñé por qué. Y casi nunca me la pongo porque tengo que andar con eso, porque cualquiera, con eso uno la compra ahí donde quiera. Sí. Don Guillermo, ahora yo quiero que usted me hable de la experiencia más memorable o más impactante
que usted tiene hasta el día de hoy de la guerra de Corea? Puede ser algo bueno, pues algo malo. ¿Qué es lo que cuando alguien le habla a usted de la guerra de Corea, cuál es la experiencia que se le viene a la mente? Porque hasta el sol de hoy todavía usted tiene esa impresión en la mente. Bueno, lo que pasa es que, tú sabes que mucha gente ha venido afectado de Corea. Yo no vine afectado. Y cuando vine de aquí, me quedé en Grecia y me fui Cuando uno iba a Corea no tenía que cumplir los 24. Después que uno iba allá, era por 2 años que tenía obligatorio. Pero si uno iba a Corea, no le faltaba un mes o 2, podía licenciarse. Y yo me licencié a los 23 meses. Me acuerdo, me fui a Nueva York y lo que me asustaba era cuando un carro tocaba la bocina, yo brincaba, porque allá nunca veía nada. Nosotros siempre estábamos en las montañas, no veía carro, ni gente, ni nada. Y no, en verdad no tengo nada de... A veces me siento satisfecho de que fui y pude venir vivo. ¿Por cuánto tiempo fue que estuvo en Corea y cuándo fue que Bueno, regresó? En Corea era 9 meses en rotación, pero se te iba en el viaje, de aquella son más de 30 días. Después de allá para acá salimos el día 28 de enero, pero llegamos aquí me parece que fue en abril o mayo, porque uno paraba, según tú ibas bajando, paraba en un sitio, estaba 2 o 3 días en que venían más muchachos, hasta que tuvimos después un montón de días en Japón esperando que llegaran, que ahí fue que llegó Manuel Joble, que usted lo conoce, y Vol Holdán, nos encontramos ahí, y después llegamos aquí, cuando llegamos a California, estuve un tiempo ahí también, en lo que llegaron más. Yo traje el periódico ahí, lo tengo en el que habíamos unos 240 puertorriqueños, vinimos ahí, que eran 1.200, 2.000, cuando llegamos a San Francisco. Y recuerdo cuando llegamos ahí, en San Francisco, estaban los periódicos, allí, la prensa, ya tenía fotografía de que nosotros, el barco que veníamos, y ahí vine, entre ellos hay 240 puertorriqueños, y entonces estaban los periódicos y no teníamos chavos, porque en Honolulu nos dejaron ir a la calle sin un centavo. Yo tenía una cámara y allá me encontré un muchacho, y la dimos a una muchacha en un sitio allí cerca del muelle para que nos diera un sándwich. Y le dimos la cámara, yo le di la cámara, no teníamos dinero. Y yo quería ir a ver a los puertorriqueños que viven allí. Se llama Caliji, y veíamos la web decir Caliji, pero no teníamos dinero. Entonces allí en California yo le dije, un americano, yo le dije, dame un periódico de ese, que valía 5 chavos. Entonces él estaba recibiendo a un hijo algo, y nos dio el periódico a todo el mundo gratis. A todo el mundo gratis. Eso fue ¿Cuándo fue que regresó a Puerto Rico? Llegamos como en mayo, me parece, abril o mayo. ¿De qué año? Del 52. Y ahí fue, entonces papá fue con Jaime Torres a buscarme, y fue Tista Jordán, el abuelo de Ivor, Joble, el guardia, el papá de Joble, Tilia, la mamá de Felín Castro, fueron todos juntos. ¿Cómo fue ese recibimiento? Entonces cuando estaba allá, estaba doña Fela y toda esa gente allí, porque ellos fueron, y Joble, todos fueron, y todavía yo me comunico mucho con Manuel. ¿Sabe quién es Manuel, verdad? Después de usted regresar de Corea, ¿cómo usted describe qué impacto tuvo la guerra de Corea en su vida? Bueno, a veces le estaba yo diciendo a los hijos míos, ustedes son producto de la guerra de Corea. Si no es por la guerra de Corea, ustedes no estuvieran aquí. Porque cuando yo vine, me fui para Estados Unidos y me casé allá. Y si yo no hubiese estado en el ejército, ellos no estuvieran, otros, porque yo me hubiese quedado aquí siempre. Pero yo siempre guardaba todas las cosas. Hay gente que no tiene, como Gilberto, no tiene. Yo tengo retratos y tengo hasta un telegrama que le mandé a mi papá cuando venía de Tokio.
Decía, no me escriban más, estaba en inglés. Bueno, había que cogerlo en inglés. Y tengo la foto de barco y todas las cosas, y de amigos y cartas pero nunca he podido ver a ninguno de los que estaban. Mira, hay uno que es abogado prominente en Barranquita, que el hijo estaba envuelto en eso ¿te acuerdas con ellos de Curie? El hijo de él es un científico. Y entonces vino, después yo dejé de llamar, no me atreví a llamarlo porque el hijo de él salió que era gay. Y estaba preso él y con un mexicano que estaban en el revolú de Curie cuando aquellos que cogieron el dinero ¿te acuerdas? Y no me atreví a llamarlo más. Entonces el otro día pregunté por él, pero yo no sé por qué casi todos se han muerto y tienen Alzheimer y cosas, ¿verdad? Yo tengo un poquito de suerte. ¿Usted ha regresado a Corea después de la guerra? No, fíjate, me gustaría ir a ver, porque cuando en aquel tiempo yo iba, cuando estuve con los americanos, allá fue que yo aprendí aquí al jeep, cuando estuve con los americanos, vino ahí que venía de paso, un sinvergüenza que me dio, enséñale a guiar, y puso ahí en el jeep, por poco yo nunca había cogido entonces después llevaba un teniente, íbamos a los cuarteles de la división, estaban en donde era la Universidad de Seúl, que era grande, un edificio bien grande, color rosado, me acuerdo cómo era, bien grande, iba todos los días, y cuando íbamos, cuando llegamos a Corea, pasamos por Seúl, la capital, y estaba todo destrozada, porque hacía una semana que la habían reconquistado MacArthur, y ahora es que hay una potencia mundial industrial. Yeah, almost done. ¿Usted tiene conocimiento de cómo está Corea ahora? Bueno, yo he leído bastante en cuanto a industria, o sea, tanto hacen de todo, automóviles, estas cosas, tecnología moderna, o sea, un país completamente moderno. En aquel tiempo era, como te dije, el norte, en aquel tiempo el norte era la parte industrial y el sur era agricultura. Y ahora es un país moderno por completo. Después de tantos años, ¿cuál es su opinión acerca de su participación en la guerra? ¿Lo haría otra vez? Bueno, a ver si yo veo los viejitos ahí, que los entrevistan. Si fuera ahora yo estaría allá. Están hablando mucho bravado. Y yo me río de eso, porque la guerra no es fácil. Todo el mundo dice, manden a la guerra, pero el que está allí sabe lo que se sufre. Y otros, pues, cuando vienen, pues, tienen ese ego de que, o sea, no, que exageran los hechos, o creen que es una, pero en verdad yo no me iría voluntario a ninguna guerra, a decir la verdad. Yo fui obligatorio, hice lo mejor por tratar de salvar mi vida y ayudar a los demás. Pero usted sí está de acuerdo que usted sí contribuyó por su participación en la guerra de Corea, Corea es hoy lo que es hoy, gran parte por la participación que usted tuvo en la guerra de Corea. Bueno, no voy a decir que la mía, sino que si no es por la ayuda, intervención de Estados Unidos, de las Naciones Unidas, porque ¿verdad? Estados Unidos fue el más que puso, pero los demás habían de muchos que eran más pequeños, eso, que Inglaterra era la que tenía más, como 30.000, pero todo Francia, todo eso, yo vi todos los holandeses, todos tenían, hasta Luxemburgo mandaba esta ambulancia, todo fue un esfuerzo y valió la pena. Digo, es la única guerra que yo veo por las demás, eso no, otra es Vietnam, eso está de más, esto fue estupidez, igual que eso de Irak, todo eso. Ya estamos casi terminando. ¿Cuál usted cree que ha sido el legado de la guerra de Corea y de los veteranos que participaron en esa guerra? ¿Cuál fue su legado? El legado, bueno, fíjate, eso no es fácil, porque decir, no voy a hacer. Bueno, el legado que
que participamos en una guerra que creíamos que fue justa. Aunque las guerras no son buenas ninguna, pero que hubo, ¿sabes? No fue una guerra de conquista como esa de ahí de Vietnam y la misma hora de Irak y Afganistán. Entonces fue una guerra estúpida, más por los intereses económicos. Para concluir, don Guillermo, esta entrevista la van a ver muchas personas. Allá. En el mundo entero, porque esto va a estar en el internet. ¿Cuál sería un mensaje que usted le quisiera enviar a las personas, especialmente a la juventud que no sabe de la guerra de Corea? ¿Cuál sería su mensaje? Bueno, debe decirte, la juventud debe de enterarse de lo que pasa en el mundo, de todas estas cosas. Mira, yo tengo un ejemplo en Jayuya. Ahora, en estos días, no sé si conoce uno que dicen el bate en Jayuya, ¿verdad? Pues aquí en Jayuya pues no saben, por ejemplo, que en el 1947 hubo en Cuba, se formó una de las intentonas para derrocar a Trujillo, que yo escribí sobre esto ahora porque el bate, que está vivo todavía, cumplió 97 años ahora. Y en el 1947, en Jayuya estaba el doctor Mainaldi, que era dominicano, y él reclutó a 4 jayuyanos para ir allá, el bate, Ivor Jordán, Tomás Morales, y esos muchachos fueron allá. Fue verdad que, y después entonces Estados Unidos cometió el error de respaldar. Esa gente iba a salir a liberar con el visto bueno del gobierno de Cuba. Pero cuando Trujillo se dio cuenta, llamó al Departamento de Estado de Estados Unidos y ellos le pusieron presión al gobierno de ahí. El gobierno los metió presos, entre ellos el bate y toda esa gente estuvieron presos en La Habana. Tú sabes, y ahora esa gente hay que darle crédito a esos muchachos, y ahí yo le estoy dando crédito a estos muchachos de Jayuya que hicieron esa, y nadie en Jayuya conoce eso. O sea, que su mensaje es que hay que darle reconocimiento a esos muchachos porque pusieron en un momento su vida por defenderlos. Y entre ellos, ¿sabe quién estaba allí? Fidel Castro y Rolando Mas Ferrer, que eran 2 tipos. Fidel Castro estaba allí, tenía 20 años entonces. Aunque él después estableció el régimen comunista, que era antidemocrático, y Rolando Mas Ferrer era después de los esbirros de Batista que más mató gente. Pero en términos de la guerra de Corea. Bueno, que deben de recordar por mí no, porque yo nunca pienso en mí, pero que los que fueron allá pues, merecen que le den un reconocimiento en cada pueblo, porque en Jayuya nunca han hecho nada, ni los mencionan, y se burlan. Mira, estaba Darío Molina, no sabe quién, el ciego, Darío Medina. Ese muchacho yo lo fui a ver allá en Corea, porque yo lo conozco desde pequeñito. Y cuando fui, me dijeron, no, él está en el hospital. Entonces me contaron que fue que había una misión por la noche y él tenía un rifle de un que bota una llamarada para atrás. Y cuando él salió, era tarde, el compañero de él disparó y le quemó los ojos. Y después el muchacho en Jayuya, todo el mundo lo hace reír, porque estaba borracho, pero no sabe lo que el trauma de él, porque él necesitaba ayuda. Es uno joven que pierda la vista. Y fue muy doloroso y la gente que está burlándose de él, hace a mí una pena. Tú sabes que muchas veces no tenemos esa sensibilidad que debemos tener. Pues don Guillermo, le agradezco con el alma que haya venido. Gracias. Que haya dado su historia, que nos haya permitido grabar su historia. Esto el mundo completo lo va a ver y por lo menos eso no se va a olvidar. Y que es la misión de este proyecto. Pues se lo muchas gracias a agradezco. ustedes.
Un millón de gracias y gracias por su participación Ajá. en Corea. I'm done, all right?